Estamos en contacto con María Luisa Femenías, escritora de Las López, Luces y Sombras Feministas del 1900. Ella es filósofa y junto con María Cristina Spadaro escribieron esta gran biografía argentina. ¿Cómo estás, María Luisa? Muy bien y muy contenta de tener esta conversación con vos. Esto como fue un laburo de a dos, básicamente, digamos. Mira, fue un trabajo de muchos años. En principio porque, como contamos, no había prácticamente ninguna información sobre estas dos mujeres. Empezando, un poquito de información había sido nombrada alguna vez en algún diccionario Elvira, y Ajá. en algún diccionario aparecía Ernestina, pero aparecía Ernestina Nelson. Claro. Entonces no sabíamos si era Ernestina López, la misma que Ernestina Nelson, hasta que encontramos el hecho de que se había casado con este señor Ernesto Nelson. Entonces ahí dijimos, bueno, es la misma y pudimos ir uniendo cosas. De hecho, tanto María Cristina como yo somos egresadas de filosofía. Entonces, lo primero que nos llamó la atención es que, a diferencia de lo que solíamos saber, las primeras egresadas de nuestra facultad, somos egresadas de la UBA de filosofía, habían sido mujeres. Eso Las nos hermanas llamó López. mucho la atención. Ah. ¿Cómo, perdón? Las hermanas López, decía. Las hermanas López, claro. Sobre todo Elvira, porque Claro. Elvira tiene una tesis más filosófica. Ernestina es claramente una tesis de literatura, pero Elvira no. Elvira es una tesis, yo diría, filosófica en el sentido de que, eh, a ver, ella lo que hace es tomar la idea de universalidad, tal como Kant la manifiesta, la escribe, la conceptualiza, y entonces parte de un argumento muy claro. Si el universal no se aplica a las mujeres, no es universal Claro. y debería aplicarse, en cuyo caso ahí hay una falla, digamos, una falta, una carencia en lo que hablamos como sistema legal universal o la ley igual para todos. Y ya implica desde el vamos una exclusión fuerte que es la mitad de la población, cuanto menos. Entonces nos interesó el punto de partida de ella, desde un punto de vista teórico. A mí por lo pronto me interesó mucho ese punto de partida teórico y a ella le avala la tesis, como director de tesis, el jurista más importante de esa época dentro de los juristas progresistas, que era Rodolfo Rivarola, Ajá. que para nosotros acá en Buenos Aires es un pasaje de 2 cuadras, ¿viste? El pasaje Rivarola. Sin embargo, fue un jurista importantísimo que después fuimos descubriendo, tenía muchos artículos sobre derechos de las mujeres, la pérdida de nacionalidad al casarse con un extranjero, o sea, toda una cosa de reformas del Código Civil y del Código Penal que nos resultó absolutamente interesante y que claramente condecía con el haber apoyado la tesis de Elvira Claro. sobre bases teóricas muy firmes, muy claras. Y eso nos interesó muchísimo. Eh, de hecho, no, empezamos a leer la tesis de Elvira y a medida que leímos la tesis de Elvira fuimos como tratando de rastrear fuentes bueno, dónde había nacido, quién era, lo cual era muy difícil porque no había registro civil cuando ella nació todavía. Entonces Bueno, había que hacer el recorrido por las iglesias, saber dónde la habían inscrito cuando nació. Ese trabajo de recorrida lo hice yo con relativo éxito, porque no tuve muy buena llegada en algunos lugares, hasta que me pasaron el dato de que estaba registrada sin duda en San Pedro Telmo, en lo que es San Telmo en Buenos Aires. Entonces ahí fuimos
con ya mayor certeza. Entonces, bueno, primero que son libros del siglo XIX, que no sabemos dónde están, que no sé qué, que volvemos, bueno, todo ese tipo de problemas que se nos presentaban, sobre todo porque no somos historiadoras. Claro. Entonces nuestros recursos los fuimos armando a medida que íbamos investigando, porque no teníamos claves previas como historiadoras de cómo hacer, y menos, como dirían los brasileros, como pesquisadoras. Eso nos vino de regalo, digamos, salir investigando esta obra, ¿no es cierto? Y ahí fue que encontramos lo que era el acta de nacimiento de ella, bueno, de bautismo, que en aquella época te bautizaban a los pocos días de nacer, ¿viste? Entonces más o menos condice. Y ahí comenzamos a tirar de ese tipo de hilos un poco deshilachados, por decirlo de alguna manera, y siguiendo la imagen. Porque tampoco teníamos partida de defunción. Es decir, habíamos logrado saber que había nacido, pero no lográbamos saber cuándo había muerto, Claro. porque pedimos varias veces al registro de la ciudad y no estaba en el registro civil de la ciudad la muerte de la hermana, sí, de Ernestina, sí, y de ahí sacamos mucha información, pero de ella no. Hasta que hicimos un recorrido por los cementerios. Entonces yo empecé con Recoleta, no había nada, fui a Chacarita, no había nada, y en Chacarita una empleada muy amable, el primero no había sido amable, voy a decir la verdad, la segunda fue muy amable y me dijo, ¿por qué no va al cementerio de los disidentes? Y yo confieso que no sabía que existía un cementerio de los disidentes, ni a quiénes llamaban los disidentes. Entonces me indicó, me dijo, siga tal calle, da la vuelta y otra puerta. Pero entré, cementerio de los disidentes, cementerio de los ingleses, cualquiera de los dos nombres, y ahí estaban, claro, todos los que no eran católicos. Entonces había agnósticos, adventistas, ortodoxos griegos, ortodoxos armenios, también había judíos, o sea, por las tumbas, digamos, las imágenes de las tumbas, ¿no es cierto?, las Claro. insignias. Y ahí había gran cantidad de estelas funerarias sin dato alguno, y preguntamos, primero fui yo, que me queda más cerca, pregunté, y todo archivado, una maravilla, todo archivado, computarizado, Elvira López, familia López, pasillo tal, corredor tal, por ahí. Y yo agarré por ahí, por donde me dijeron, y había una única estela negra, pero algo que a mí me sorprendió, era un enterramiento de toda la familia bajo la misma tumba, Claro. bajo la misma estela. Entonces estaba la mamá, Adriana Wilson, Ernestina López Nelson. de Nelson, Elvira López, la hija de Elvira y de Ernesto Nelson, también estaba ahí, Alicia, y ahí encontramos, a partir de ahí empezamos a poder reconstruir la biografía de estas mujeres, porque no queríamos solamente decir escribieron tal cosa y tal otra, que también en paralelo buscamos las tesis de ellas, las leímos. María leyó mucho más la de Ernestina, yo leí un poco más la de Elvira, las discutimos, las hablamos, y al mismo tiempo que íbamos localizando las tesis de ellas y las íbamos discutiendo, íbamos tratando de armar un poco sus vidas, porque eran como un poco en el aire. Y ahí fue que encontramos muchísima información, así de a poquito, de a gotitas, y fuimos armando y después fuimos trabajando, yo diría, con los huecos que nos iban quedando. Entonces, al saber que su mamá era Adriana Wilson, empezamos a tirar del hilo de los Wilson en Buenos Aires, que son familia uruguaya. Claro. Entonces la mamá en algún momento había venido acá y acá empieza la novela del libro, digamos, de un libro
de biografía empieza una especie de novelada. Adriana Wilson se casa con Cándido López. Cándido Bueno, López lo conocemos todos. que Cándido López está como ahí. Claro, hemos ido al Museo de Bellas Artes, hemos visto la obra de Cándido López sobre la Guerra de Paraguay, entonces decimos cómo, pero en ninguna biografía de Cándido López esta mujer aparece, es la primera esposa. Claro. Se casa, tienen a Elvira. Cándido, no sé, recorría el interior de la provincia de Buenos Aires, era daguerrotipista antes de hacerse pintor, digamos, entonces debe haber trabajado sacando fotos en daguerrotipo, bueno, eso es un poco incierto. El caso es que en este recorrido de la provincia de Buenos Aires se casa con Emilia Magallanes. Claro. Pero ya estaba casado con Adriana, pero no había registro civil. Entonces tenemos dos partidas de nacimiento en iglesias distintas, las dos legales y legítimas. Él tiene hijos con con Emilia Magallanes, vuelve a estar con con Adriana Wilson, tienen a Ernestina, y después ya desaparece definitivamente de la vida de Adriana y sigue teniendo hijos con Emilia Magallanes, que según algunos listados tiene 13, según otros tiene 12. Hay muchos que mueren muy pequeños, entonces hay un registro un poco incierto en esa época era muy común que los niños murieran de enfermedades que ahora por suerte hay vacunas y ya no sucede, pero en esa época no las había. Entonces tenemos ahí la biografía paralela, digamos así, de la otra familia de Cándido López. Ellas, ni Ernestina ni Elvira, mencionan nunca jamás al padre. Bueno, que también ahí el padre aparece prácticamente de nombre. En el libro aparece un poco con esta historia de que él pierde una mano y toda esta cuestión, Claro. pero es más que nada un nombre en el libro y en la vida de ellas, que se fue con otra familia. Nosotras lo que nos llamó la atención es que si bien Ernestina puede ser que no lo recordara o que no lo hubiera ni siquiera casi registrado, Elvira tenía como 10 años cuando nació la hermana. Tenía que recordar perfectamente que su papá había aparecido de nuevo después de haber desaparecido de su vida. Es decir, esa es una conjetura, obviamente, pero con la edad que calculamos que tenía que tener, 8, 9 o 10 años, tenía que recordar algo. Sin embargo, simbólicamente y, digamos, legalmente y realmente, Cándido desaparece de la vida de ellas. Le dedican siempre la obra a la madre, que debe haber sido una mujer muy, yo diría, muy fuerte, muy firme para criarlas como las crió, y muy consciente, además de los derechos que tenía, no concedidos, digamos, no legales, pero que ella era una persona con derechos, ¿no es cierto? Porque las hijas crecieron así no por nada, digamos. Y hay mentas, pero no pudimos confirmarlo, que la madre tenía una escuela. En esa época no había escuelas públicas. Cualquiera que sabía un poco y quería poner una escuela, decía que ponía una escuela, digamos, y enseñaba a leer y escribir. Bueno, de hecho había gente que ponía una escuela que sabía poco y nada, pero bueno, en fin, recién cuando sube Sarmiento en la presidencia eso se regulariza y le Bueno, obligan al... ¿Cómo, perdón? pero vos sabes que ahí el libro, si bien es una biografía, eh, a mí lo que me pasó con el libro es que el libro tiene una riqueza muy grande en lo contextual. Claro, es que era muy importante para nosotras, porque siempre aparece la imagen de que, bueno, una pionera, 2 pioneras, 5 pioneras, y de repente vos te das cuenta, o nos dimos cuenta, que ahí había un grupo muy nutrido de mujeres, apoyada por un conjunto de varones muy esclarecidos, muy firmes, con teoría
y que respaldaban toda una reforma legal del Código Civil, social, muy fuerte, y que la mayoría de ellos estaban directa o indirectamente vinculados al Partido Socialista. O sea, a nosotras nos decían, pero ellas no estaban afiliadas. Es que las mujeres en esa época eran incapaces, por lo tanto no tenían, digamos, potestad de afiliación, como no tenían potestad de herencia, es decir, no tenían ningún derecho. Bueno, es que también ahí lo que tiene el libro de interesante esto es que también vos, bueno, ustedes van transitando la vida de ellas, pero también con el surgimiento de este Estado argentino que era muy laxo o prácticamente... Consolidar, porque prácticamente era inexistente realmente cuando uno ve, no sé, yo que me tocó leer en pandemia, los primeros, el monitor de la educación, donde transmitían todos los decretos eran, qué sé yo, comprar un terreno para hacer un aula y no olvidar de hacer una letrina, o sea, cosas de ese estilo, que uno dice es que no estaba siquiera eso hecho. Claro. Entonces, a mí me dio un panorama de lo que era el territorio nacional después de las guerras civiles, cómo había quedado, no sé, cómo estaba desmembrado de alguna manera y había que consolidar una nación. Y eso a mí me pareció, no sé, me iluminó una mirada sobre el país que yo realmente no tenía. Yo no soy de historia, María tampoco. Entonces, como que una se sorprendía al ir leyendo ese tipo de documentos, ¿no es cierto? Yo por lo menos. Había como ciudades, no sé, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Santiago del Estero, pero el resto era como un nada. Sí, había una especie de puja también, que es lo que se refleja mucho en el libro, entre estas instituciones que estaban tironeándose entre la iglesia, que tenía mucha fuerza, y esas colectividades de inmigrantes que también se habían hecho fuertes, la escuela que era para algunos pocos. Entonces era como el Estado argentino ganando territorio sobre esas otras instituciones que habían copado la educación, bueno, el registro civil que en realidad lo documentaba en las iglesias. Eso me resultó muy interesante. La institucionalización del país le fue restando potestades a la Iglesia Católica. Primero, el registro civil. Es decir, ya la gente podía casarse por el registro civil sin pasar por la iglesia si no quería. De hecho, los censos te daban un 60-70% de uniones de hecho, porque todo aquel que no quería ir a la iglesia o no podía o no sabía o no se le daba la gana, no tenía cómo legitimar su relación. Entonces eran relaciones de hecho. Y en uno de los censos le daban nombres que eran muy comunes en la época, porque no usaban la palabra concubinato como usaríamos nosotros ahora. Usaban otro tipo de terminología y eso también sorprende las maneras diferentes de dar cuenta de situaciones, ¿no es cierto? Y eso ahí se le resta muchísimo poder a la iglesia, los nacimientos, las defunciones, el hacer un cementerio que no dependiera de una iglesia, porque antes los enterramientos eran en torno a las iglesias. Entonces, todo eso va constituyendo un estado civil independiente de la Iglesia Católica. Y yo creo que uno de los últimos bastiones que perdió con la educación pública fue el derecho a educar. Claro. Bueno, que No ahí porque no pudiera, sino porque tuvo que compartirlo. que ahí es donde aparecen empujando con fuerza a estas dos hermanas, Claro, Elvira y Ernestina,
que también tiene esta cuestión, ¿no?, de principio de siglo, un partido socialista bastante fuerte o con muchas personalidades fuertes Sí, que sí. empujaba. Y estas dos hermanas que con ese círculo de intelectuales logran generar una estructura de contactos con el exterior, con otras mujeres, con otros círculos feministas, y empiezan a empujar por cosas que quizás hoy nosotros, si miramos para atrás, nos parecen locas, pero empiezan a empujar por la educación universal. Sí. Ahí si bien no se concluye en esta época, pero empiezan las primeras ideas de voto femenino. Tal cual. Empiezan todas estas cosas, estas ideas. Femenino en términos además universales, porque una de las grandes discusiones que ellas tienen cuando viajan a Estados Unidos es que Estados Unidos es universal, comillas, blanco. Claro. Las personas de color todavía eran esclavas. En América Latina, salvo Brasil, ya no había esclavos, porque las leyes los habían liberado. Que fueran pobres y desarrapados es otra cuestión, pero ya legalmente no eran esclavos. En Estados Unidos todavía sí. Entonces, eso genera unos debates sumamente ricos y sumamente interesantes en la época, que eso no pudimos rastrearlo en detalle porque no hubiéramos terminado nunca el libro, ¿no es cierto? Pero que es muy interesante para dar un perfil, como muy bien decís vos, de un ideario fuerte. Y a nosotras nos pareció, al discutirlo, que ese ideario venía bien, Revolución Francesa, toda esa línea, pero más que Rousseau, la línea de Condorcet. Porque Condorcet, cuando hace la carta a la asamblea, él dice igualdad entre blancos y negros, mujeres y varones, metropolitanos y colonos, es decir, va marcando toda una serie de no diferenciación que sí hay en Rousseau. Entonces nos pareció que la influencia venía por ese lado, teórica me refiero, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ahí se une mucho y eso refuerza mucho llamémosle, las actividades de Ernestina, sobre todo el marido, Ernesto Nelson, que también es un educador. Que ahí en el libro hay muchas frases que las he subrayado porque la verdad es que tienen cosas que son muy interesantes. Y una de las que me subrayé esto de ese rol de la mujer que tenía como preestablecido para esa época, ya que ella en algún punto de ella era educadora. Vos pones una frase ahí que dice algo así como: el camino de la mujer era la Singer o la tiza. Claro. Y cómo... Es el título de un artículo que está muy bien. La Singer, como la máquina de coser, digamos. Mi mamá tenía una Singer que todavía la tengo yo, ¿no es cierto?, a pedal. Y era como, bueno, la costura o ser maestra. No había, y para aspiración social había que ser maestra primero. Y también algo muy interesante que tiene el libro es esta cuestión, quizá nosotros por ahí que el programa va más ligado a la literatura, lo tenemos más visto de ese lado. Pero el libro también te cuenta ese Buenos Aires naciente, que Roberto Arlt después te lo va a contar desde la literatura. Y también esta cuestión, ¿no? La mujer era o planchaba, o cosía, o era prostituta. Este surgimiento de la ciudad como esta idea de Carriero, de la costurerita que dio el mal paso, ¿no es cierto? Ellas son un poco anteriores, porque ya las aguafuertes de Arlt son del año 20, 30, más o menos. Ellas son anteriores, son de una generación anterior. Entonces ahí tenemos a una Lantieri con toda la defensa de los derechos de la mujer, inventando esa votación como para mostrar que las mujeres también eran criteriosas y podían votar. Es toda la lucha por la igualdad civil, los derechos civiles, que se obtiene recién en 1926. Y eso ahí uno ve un conjunto de varones fuertes que van llevando las leyes al Parlamento con
relativo éxito los pobres, pero que insisten, 1, 2, 3, 13 veces presentaron a veces los proyectos de derechos civiles de las mujeres. Y Bueno, ahí que también, aparece Juan B. Justo, qué sé yo, Mario Bravo, Dickens, o sea, toda esta serie de varones socialistas, progresistas realmente, que hicieron muchísimo para que se legitimaran esos derechos. sí, aparte, uno de los ejes del libro es esto, ¿no? Lo civil versus lo religioso que se plantea. Claro, Pero, claro. pero bueno, la verdad es que es muy interesante esto esta biografía de estas hermanas, me resultó muy interesante y muy enriquecedora Me en en alegro. los contextos. Sí, sí, Las fuimos descubriendo porque realmente no sabíamos además a un apellido López. La cantidad de López que hay en la guía telefónica en Buenos Aires es infinita. Entonces, al principio nos costó horrores ubicarlas, claro. porque teníamos la tesis de Elvira, que esa estaba en la biblioteca de la facultad. Pero, ¿cómo se rastrea una López en una tesis donde en esa época el nombre Elvira era súper común? Y yo que me leí, ya te dije, en pandemia, el boletín oficial, que es divertidísimo, y el monitor de la educación, había cantidad de Elviras López nombradas como maestras. Entonces, ¿cuál es la que uno está buscando? Claro. Parece tonto, seguramente los historiadores tienen herramientas. A nosotras nos costó mucho porque no somos de historia. Entonces realmente nos costó mucho todo eso. Y lo hicimos con muchísimo gusto porque sentíamos la necesidad de darle un espacio a quienes habían sido las primeras, no primeras mujeres, sino primeras personas egresadas de nuestra facultad. Claro. Era como que Oh, se merecían un reconocimiento. sí. Ustedes que transitaron y que caminaron eh, esta información y que pudiste ver y leer todo este movimiento feminista desde los orígenes del siglo XX, principio del siglo XX, ¿qué reflexión tenés en la actualidad? Porque en la literatura nacional estamos pasando un momento donde está copado por mujeres y todas muy potentes. Pero por ahí vos que lo ves más del lado de la filosofía, ¿qué reflexiones tenés 2024 después de haber leído y caminado toda esta información? Es complicado, es complicado. Yo no sé si tengo criterios literarios para evaluar toda la literatura de mujeres que hay. Decir algo, pero eso es personal, no la quiero involucrar a María Cristina. Eh, el arco de ellas, el arco teórico de militancia, de organizaciones sociales, nacionales e internacionales, se corta en seco con la Primera Guerra y se diluye absolutamente con la Segunda Guerra. Es decir, hay factores imponderables que ya no dependen de ellas. Y obviamente con la reacción en Argentina del año 30 y lo que es la seguidilla después de gobiernos dictatoriales así intermitentes, digamos. En este momento yo reconozco que hay un momento como de auge que yo valoro y me parece importantísimo. Mi miedo es cuánto se va a sostener. Y lo digo como un temor, porque hay factores nacionales y factores internacionales que inciden en este tipo de movimientos. Entonces, de repente soy optimista y de repente me asaltan dudas. ¿No será una moda? ¿No será que se va a pinchar por esta o aquella circunstancia? ¿No será que como viene, digamos, la mano en la nación y en el mundo, esto se va a ir
como achicando, es decir, tengo el optimismo en una mano y las dudas en la otra, que por otro lado es muy filosófico, ¿viste? Nunca tenés un optimismo absoluto, siempre tenés que ver los claroscuros de las cosas, ¿no? Por eso mismo el subtítulo es Luces y Sombras, porque ahí veíamos las luces, que ahí ellas realmente iluminaron la escena, y veíamos las sombras en las resistencias que había en la sociedad, porque claramente la iglesia seguía siendo súper potente, las guerras nacionales no las hubo, pero las internacionales incidieron en las políticas internas, y después comenzó la etapa de los golpes de Estado, con lo cual todo se fue retrotrayendo. Claro. Y eso yo nunca, claro, uno, no sé, nosotros estudiamos filosofía, no sé, lees Hegel. Hegel ya está normalizado, tenés tales versiones canónicas, si no vas a rastrear a buscar Hegel ya más o menos, o Kant, o el que vos quieras estudiar, Aristóteles, no sé, vos ya tenés como las ediciones canónicas, los autores que los han trabajado, estudiado, normalizado, etcétera, etcétera. Yo me enfrenté por primera vez a periodos enteros donde de repente los pasquines, los periódicos, los libros habían sido confiscados, no sé. Entonces de repente vos te encontrás con unos huecos, que es lo que yo sentí por lo menos, y creo que María también, cuando queríamos armar esta contextualidad. Porque a mí yo decía, pero ¿cómo tal cosa yo puedo, tengo escaneado y puedo, no sé, caras y caretas, consultarlo, porque está escaneada completa en la Biblioteca Nacional de España, y yo no puedo conseguir la vanguardia del de finales del 19, porque acá se ahogó, allá se perdió, no está escaneado? Entonces te encontrás con que enfrentás cosas que no estábamos acostumbrados a enfrentar. Y yo Bueno, supongo que para los historiadores lo que estoy diciendo es el sumo de la ridiculez, porque lo deben enfrentar todos los días, pero para nosotras fue una novedad, para ustedes fue todo un viaje. a otra cosa. Bueno, María Luisa, yo te agradezco estos minutos. En principio iban a ser 15, nos extendimos un poquito, pero ha sido muy linda la charla. Hablé demasiado, lo No, siento. la verdad es que ha estado increíble la charla. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto realmente, un placer. Bueno, María Luisa, nos estamos reencontrando. Te mando en breve el link de la entrevista. Muchísimas gracias, ¿eh?